Siempre he sido de las personas que guardan más de lo que botan, no por apego material, sino por esa costumbre, quizás heredada, de encontrar valor en lo simple, en lo antiguo, en lo que ya fue de alguien más. Mi abuela Carmen era igual. Su casa, una pequeña construcción de adobe en un barrio olvidado por el tiempo, estaba repleta de objetos que parecían tener vida propia. Cuando ella falleció, fui la encargada de ordenar sus cosas. Nadie más quiso hacerlo. Decían que era una tarea pesada, que la casa estaba demasiado llena, que se tardarían meses. Yo, en cambio, sentí que era una forma de estar con ella un poco más. No era la primera vez que pasaba largas horas en aquella cocina de piso de cerámica opaca y olor a eucalipto. Esa cocina era el alma de la casa. Allí mi abuela preparaba té cada tarde. No cualquier té. Ella tenía una colección de hierbas secas, flores, raíces y hojitas envueltas en papel que organizaba con esmero. Cada infusión era un pequeño ritual. Esto es para el susto, decía. Este para el alma cansada. Yo la miraba con admiración, aunque de niña no entendía del todo. Solo sabía que todo lo que salía de esas tazas me hacía sentir en casa. Pasaron los días y el trabajo de ordenar sus pertenencias avanzaba lentamente. A veces me detenía, por horas, simplemente observando un rosario antiguo, hojeando libros con anotaciones en los márgenes o leyendo pequeñas cartas que nunca había visto antes. Pero fue el sexto día, mientras acomodaba la alacena de la cocina, que algo cambió por completo la forma en que entendía a mi abuela, y quizás también a mí misma. La alacena era alta, de madera vieja, con las bisagras rechinando cada vez que la abría. Estaba repleta de frascos, latas, bolsas de papel amarradas con hilo. Me subí a una banqueta para alcanzar el estante más alto, ese donde solo ella metía mano, mientras movía una caja metálica de galletas que solo tenía botones viejos. Sentí algo detrás. Una cajita pequeña, cuadrada, con dibujos de flores azules y letras en francés descoloridas. No la había visto antes. No recordaba que ella la usara nunca. Tenía la tapa ligeramente suelta, como si no estuviera cerrada del todo. Al tomarla, sentí un leve escalofrío, como si algo se acomodara dentro de mí en silencio. La abrí con cuidado. Dentro no había té, ni hojas secas, ni etiquetas. Solo una nota arrugada, doblada muchas veces. El papel era grueso, amarillento, como de carta antigua. La desdoblé con lentitud, como si supiera que lo que estaba por leer no era cualquier cosa. Y no lo era. Mi nombre estaba escrito con tinta negra, en una caligrafía que reconocí al instante. Era su letra, esa mezcla entre firmeza y temblor que solo ella tenía. Debajo, una sola frase: nadie ve lo que tú ves, por eso Dios te dio esos ojos. Me quedé en silencio. Sentí que todo el aire de la cocina había cambiado. Esa frase no era cualquier frase. Era algo que solo yo había pensado una vez, hacía muchos años. Era una conversación que había tenido con Dios en uno de mis momentos más oscuros, cuando creí que lo que sentía no tenía sentido para nadie. Era imposible que mi abuela lo supiera. Nunca se lo conté a nadie. Era mío. Una certeza íntima, silenciosa, que me había sostenido sin que nadie lo supiera. Y ahora estaba ahí, escrito por ella, en una nota escondida dentro de una cajita de té que jamás había visto.
No supe qué hacer. No lloré. No hablé. Solo me quedé sentada en el piso de la cocina, con la nota en la mano y la cajita sobre las rodillas. Todo a mi alrededor parecía callarse, como si el mundo entero esperara a que yo entendiera algo. Pero no entendí. No en ese momento. Lo único que supe fue que algo había cambiado. Esa noche no dormí en mi casa. Volví a la de mi abuela. Dormí en su cama, con la nota bajo la almohada. Me sentí como una niña de nuevo, como si ella siguiera viva, hablándome en silencio, diciéndome que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que no venía del exterior, sino desde adentro, desde un lugar donde quizás, solo quizás, Dios y mi abuela habían decidido encontrarse para escribirme esa carta. Y esa fue solo la primera señal. Desperté antes del amanecer, cuando el cielo aún era apenas una mancha gris detrás de las cortinas. La casa estaba en silencio, como si también estuviera recordando. Me senté en la cama, con la sensación de que algo me observaba con ternura, como una presencia invisible y familiar que no necesitaba palabras para hacerse sentir. La nota seguía bajo la almohada, intacta, como si estuviera esperándome. No me atreví a leerla de nuevo. Ya la tenía grabada en la memoria. Me levanté despacio, descalza, como solía caminar mi abuela en las mañanas. Fui a la cocina, encendí la luz tenue del rincón y puse a calentar agua. Aún quedaban algunas de sus hierbas en frascos etiquetados con su letra: menta, manzanilla, lavanda. Elegí la lavanda. Siempre decía que era buena para el alma inquieta. Mientras el agua comenzaba a hervir, me senté frente a la mesa, con la cajita de té entre las manos. No había nada más dentro. Solo ese papel que ahora parecía pesar más que cualquier objeto de la casa. Me pregunté por qué había escrito eso. ¿Por qué justo esa frase? ¿Por qué mi nombre? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo? ¿Y por qué esconderlo? No podía dejar de pensar que había algo más, algo que todavía no entendía. Mi abuela no era una mujer común. Tenía una sensibilidad especial, una forma de ver el mundo que escapaba a la lógica. Siempre me decía que algunas cosas no se explican, se sienten, y yo, que siempre busqué respuestas concretas, empezaba a darme cuenta de que hay misterios que no se resuelven, solo se honran. Decidí revisar la cajita más a fondo. La vacié completamente. Pasé los dedos por dentro, por las esquinas, por debajo del forro de papel decorativo que tenía pegado en el fondo. Ahí fue cuando noté algo extraño. Una pequeña grieta, casi imperceptible en la madera. Rasgué un poco el papel con cuidado. Descubrí un doble fondo, un compartimiento oculto. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No sabía si era miedo, emoción o una mezcla de ambas cosas. Metí los dedos con cautela y extraje un pequeño envoltorio de tela beige, atado con una cinta azul muy descolorida. Lo desenvolví lentamente. Dentro había una piedrita blanca, lisa, ovalada, con un pequeño símbolo tallado. No era un símbolo que reconociera de inmediato. Parecía una mezcla entre una espiral y una estrella. Pero lo curioso fue lo que sentí al tocarla, un calor suave, una especie de pulso, como si ese objeto tuviera vida propia. Cerré la mano en torno a la piedra y me sentí extrañamente acompañada, como si alguien me estuviera abrazando desde adentro. No entendía nada, y sin embargo, todo tenía sentido.
Recordé que de niña mi abuela me contaba que en su juventud había tenido sueños que luego se volvían reales, que a veces escuchaba cosas cuando estaba sola, que recibía mensajes en formas inesperadas. Nunca lo decía con miedo. Al contrario, lo contaba con una especie de serenidad que desarmaba cualquier duda. Decía que Dios tiene formas suaves de hablarnos, pero que hay que aprender a escuchar. Que el alma, si se mantiene callada, puede entender lo que los oídos no oyen. Volví a guardar la piedra en la tela y la envolví con cuidado. La coloqué de nuevo dentro de la cajita, pero esta vez junto a la nota, como si ambas cosas formaran parte de un mismo mensaje. Me quedé allí un rato más, observando la caja cerrada, como si esperara que volviera a hablarme. No lo hizo, pero algo dentro de mí se movió, una certeza sin palabras, una intuición profunda. Ese día decidí quedarme más tiempo en la casa. Cancelé compromisos, apagué el celular y me sumergí por completo en ese pequeño universo que mi abuela había construido. Revisé sus libros. Muchos de ellos eran de plantas medicinales, de sabiduría ancestral, de espiritualidad. En uno de los más antiguos encontré una hoja suelta, escrita a mano con la misma letra temblorosa. Era una especie de lista. Palabras sueltas. Aceptar. Mirar hacia adentro. La voz del silencio. Ojos que ven más allá. Me estremecí. Esa última línea parecía estar conectada con la frase de la nota. No era coincidencia. Sentí que estaba siguiendo un rastro invisible, como si mi abuela me hubiera dejado un mapa, no de lugares físicos, sino de estados del alma. Y cada pista era una invitación a recordar algo que ya sabía, pero que había olvidado, tal vez por el ruido del mundo, tal vez por el dolor, tal vez por miedo a ver demasiado. Al final de la tarde, decidí sentarme en el patio, justo en el banco donde ella solía tomar el sol. Cerré los ojos y dejé que el viento me hablara. No pedí respuestas, solo agradecí por haber encontrado la cajita, por haber sentido su presencia, por ese amor que no se va, aunque el cuerpo se detenga. Esa noche volví a dormir en su cama, pero esta vez, antes de cerrar los ojos, coloqué la cajita de té sobre la mesa de noche, abierta, como si esperara que algo nuevo apareciera al día siguiente, como si supiera muy en el fondo que la historia no había terminado, que la nota era solo el principio. Y así fue. Desperté con el canto lejano de un gallo y una luz dorada entrando por la ventana. El aire tenía ese aroma limpio que solo se encuentra en las casas antiguas, cuando la madera respira junto a uno. No había soñado nada, o al menos no podía recordarlo, pero tenía la sensación de haber hablado con alguien mientras dormía. Una presencia sutil, como cuando uno reza sin decir palabra. Me levanté despacio, estirando las piernas, y vi la cajita aún abierta sobre la mesa de noche. La notita seguía ahí junto con la piedra envuelta, pero ahora, al mirarla, noté algo diferente. Había una manchita en la parte interior de la tapa. Era como una línea tenue, casi invisible, pero al acercarme mejor, noté que no era una mancha. Era una palabra, escrita con lápiz muy suave, apenas perceptible. Reúne. Me estremecí, no por miedo, sino porque sentí que era una instrucción directa. Reúne. ¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué?
Cerré la cajita y me la llevé conmigo mientras recorría la casa. Fui al cuarto donde ella dormía antes de enfermarse. Abrí las persianas y dejé entrar la luz. En las paredes seguían colgadas sus fotos, una de ella joven con un vestido claro, otra con mi madre en brazos y una más que me hizo detenerme largo rato. Era de ella sentada en su sillón favorito, el que ahora estaba cubierto con una manta blanca. En la foto tenía en las manos una caja, la misma caja de té. Me acerqué, miré los detalles, las flores azules, el borde desgastado. Era exactamente la misma. Y lo curioso es que en la foto ella no estaba posando. Estaba mirando algo dentro de la caja con una expresión serena, como si escuchara una melodía que solo ella podía oír. Me senté en la orilla de la cama y apreté la cajita contra mi pecho. No sabía por qué, pero sentía que debía seguir su rastro. Empecé a revisar los cajones, no buscando algo en particular, sino guiada por una especie de intuición suave. Encontré pañuelos bordados, cartas viejas y un cuaderno pequeño con tapas de cuero. Al abrirlo, supe que era especial. No era un diario ni un recetario. Era un cuaderno de recuerdos, pero no recuerdos comunes, sino pequeños fragmentos escritos en frases sueltas como pensamientos que uno no quiere olvidar. Uno de ellos decía: «Mi nieta ve más de lo que dice. Un día entenderá para qué». Otro: «A veces la fe se esconde en los objetos. Dios habla también en las cosas». Y uno más: «La piedra blanca fue de mi madre y de la madre de ella. Solo pasa a quien está lista». Sentí un nudo en la garganta. Era como si el alma de mi abuela me hablara desde cada palabra. Nunca me había dicho nada de esto. Nunca me mencionó esa piedra. Pero ahora entendía que todo tenía un propósito, que la nota, la caja, la palabra escondida, eran parte de algo más grande. Volví a la cocina con el cuaderno en la mano y preparé un té con las hierbas que quedaban. Mientras el vapor subía, comencé a leer cada página. Algunas hablaban de sueños, otras de señales, otras de personas que ya no estaban. Pero todas tenían algo en común: una sensación de continuidad, de que la vida no terminaba, solo se transformaba. Recordé algo que ella me dijo una vez, cuando era niña y tuve una pesadilla. Nada que viene del amor puede asustarte. Si te da miedo, obsérvalo más de cerca. Puede que esté disfrazado. En ese momento no entendí del todo, pero ahora esas palabras tenían un peso nuevo. Quizás lo que me rodeaba no era para asustarme, sino para despertarme. Pasé el resto del día revisando cada rincón de la casa con una mirada distinta. Ya no buscaba objetos, buscaba mensajes, y los había por todas partes. Una foto caída detrás de una cómoda, una frase subrayada en un libro de oraciones, un dibujo infantil mío guardado en una caja de zapatos con una fecha escrita al reverso, el día que supe que ella había heredado los ojos. Sentí que cada descubrimiento me acercaba más a ella, pero también más a mí misma. Como si la vida de mi abuela y la mía no fueran dos líneas separadas, sino un mismo hilo tejido a través del tiempo, cada generación dejando señales para la siguiente. No instrucciones, no mapas detallados, sino pequeñas notas escondidas en los lugares menos esperados, como esa cajita de té. Al caer la tarde, salí al jardín y enterré mis pies en la tierra
húmeda. Necesitaba sentirme conectada. Cerré los ojos y respiré. No pedí respuestas. Solo dije en silencio, estoy aquí, lista. Y algo dentro de mí respondió. A partir de ese día, algo dentro de mí cambió en silencio. No de forma dramática, sino como una luz que se enciende poco a poco al fondo de un pasillo oscuro. Comencé a escuchar con más atención los sonidos de la casa. El crujir del piso antiguo, el viento que pasaba entre las rendijas de la ventana, el leve tintinear de las cucharas colgadas en la cocina. Era como si la casa estuviera susurrando pequeñas verdades todo el tiempo. Y recién ahora yo estuviera dispuesta a escucharlas. Decidí que no era el momento de volver a mi vida anterior. Los compromisos, los correos, los ruidos de la ciudad, todo eso me parecía lejano, casi irrelevante. Pedí una licencia en el trabajo y me quedé allí, con mi abuela, con su memoria, con los espacios que había dejado cargados de significado. Pasé los días explorando no solo la casa, sino también a mí misma, como si cada hallazgo entre sus objetos fuera, al mismo tiempo, una excavación interior. La cajita seguía conmigo, como un relicario. La coloqué sobre un paño bordado en el centro de la mesa del comedor, como una especie de altar silencioso. A veces me sentaba frente a ella solo para observarla. Otras veces la abría y releía la nota, tocaba la piedra, sentía el contorno de las letras de la palabra escondida, reúne, y cada vez, sin fallar, sentía un calor suave en el pecho. No era físico, era como un llamado, un eco. Recordé una caja más grande que mi abuela guardaba en lo alto del armario de su habitación. Siempre me había prohibido tocarla. Cuando sea el momento, lo sabrás, decía con una sonrisa misteriosa. Busqué una escalera y alcancé la parte superior del armario. La caja seguía allí, cubierta de polvo, envuelta en un pañuelo color violeta. Bajarla al suelo me provocó una emoción inesperada. Era como si estuviera abriendo una bóveda, no de joyas ni riquezas, sino de herencias invisibles. Al destaparla, encontré una colección de sobres envejecidos. Todos tenían fechas escritas a mano, organizadas por año. Los más antiguos databan de la década de 1940. La mayoría estaban dirigidos a personas de la familia, tíos que nunca conocí, primas lejanas, incluso mi madre. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar un sobre con mi nombre. Y no solo eso, la fecha escrita en la esquina era del año en que nací. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un papel doblado, escrito con la misma caligrafía firme y suave de mi abuela. No era una carta, era casi una oración. Decía, para cuando ella comience a olvidar quién es, para cuando el ruido del mundo la aleje de su propia voz, para cuando necesite recordar que lo invisible también es real. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino por la inmensidad del amor que cabía en esa pequeña hoja de papel. Mi abuela había previsto un momento como este. Me había escrito incluso antes de que yo supiera quién era. Ella confiaba en que un día encontraría ese mensaje, que llegaría el momento en que necesitaría ser recordada. Y ese momento era ahora. Con el papel todavía en las manos, miré alrededor de la casa y comprendí lo que significaba reúne. No se trataba solo de personas. Era sobre fragmentos, pedazos del alma, de la historia, de la memoria. Era una invitación a juntar todo lo
que había quedado disperso dentro de mí, la sensibilidad que escondía, la fe que evitaba, el silencio que temía. Reunirlo todo y aceptarlo como parte de quien soy. Esa noche me senté en el suelo de la sala con todas las cartas esparcidas a mi alrededor. Comencé a leerlas una por una. Eran relatos de sueños, oraciones, intuiciones. Algunas eran respuestas a preguntas que los destinatarios jamás habían hecho. Otras, pedidos de perdón, de protección, de esperanza. Mi abuela había escrito para todos, incluso sin saber si algún día leerían, porque para ella escribir era una forma de rezar y rezar una forma de amar. Pasé horas allí, absorbiendo cada palabra, como si estuviera tomando té con ella una vez más. La madrugada llegó y yo ni lo noté. Me envolví en una manta, aún sentada en el suelo, y me dormí allí mismo, con el billete sobre el pecho. A la mañana siguiente, algo dentro de mí lo sabía. Había más, y debía seguir buscando, no por obsesión, sino por respeto, por amor, por esa promesa invisible que mi abuela había dejado sembrada en el tiempo, y así comenzó la verdadera inmersión. Los días siguientes fueron distintos, no porque algo sobrenatural hubiera ocurrido, sino porque mi manera de mirar había cambiado. Todo parecía tener otra luz, otra textura, como si los objetos que me rodeaban hubiesen estado esperando que yo despertara a su verdadero significado. Incluso el silencio de la casa, antes pesado y melancólico, ahora me resultaba amable, casi cómplice. Decidí abrir cada cajón como quien abre un capítulo de un libro sagrado. No con prisa, no con expectativa, sino con la humildad de quien busca entender. En el segundo cajón de la cómoda del pasillo, encontré una libreta pequeña, cubierta, con una tela bordada a mano. Dentro, anotaciones breves, fechadas con años distintos, siempre firmadas con una inicial. C. Presumo que era la propia Carmen, mi abuela. Pero algo me sorprendió. Las frases no eran de su voz, o al menos no de la voz que yo recordaba. Eran susurros, casi como respuestas dictadas por alguien más. Una decía: cuando la piedra esté en sus manos, sabrá que el tiempo no es una línea, sino un círculo. Otra: el dolor no es el final, es la grieta por donde entra lo divino. Me quedé largo rato contemplando esas palabras, sin intentar racionalizarlas. Solo dejé que se asentaran dentro de mí, como semillas. Esa noche, llevé la piedra blanca conmigo a la cama. Por primera vez, dormí abrazándola, como quien sostiene una promesa, y fue entonces cuando el sueño llegó. Estaba en el jardín de la casa, pero no era como lo recordaba. Las flores estaban más vivas, los colores más intensos. El aire tenía un aroma de jazmín y tierra mojada. Al fondo, sentada bajo el limonero, estaba ella, no como en sus últimos años, sino joven, con el cabello recogido y las manos extendidas hacia mí. No dijo nada. Solo me miró con ternura y señaló la tierra a sus pies. Me acerqué y vi que había una pequeña caja de madera enterrada a medio camino. La desenterré. Era igual a la cajita de té. Idéntica. Al abrirla, no había nota. Solo un espejo diminuto. Me vi reflejada. Y por un instante, sentí que era ella la que me miraba desde el otro lado. Desperté con lágrimas en los ojos.
no de tristeza, sino de plenitud. Sabía que no había sido un sueño común. Era un mensaje, una continuidad de lo que estaba ocurriendo, una confirmación silenciosa de que no estaba imaginando nada, que había un hilo invisible tejiendo todo. Volví al jardín real, al que existía más allá del sueño. Busqué bajo el limonero, no porque esperara encontrar algo físico, sino por respeto, por si acaso. Moví un poco la tierra con las manos, con delicadeza, y lo que encontré me dejó sin aliento. Era una piedra similar a la que ya tenía, blanca, ovalada, pero sin símbolo alguno. Al tocarla, sentí el mismo calor suave. La llevé dentro y la coloqué junto a la otra, sobre el pañito bordado que usaba como altar improvisado. Me senté frente a ellas y recé, no con palabras memorizadas, sino con el corazón abierto. Dije simplemente, estoy aquí. Continuó. Esa misma tarde decidí visitar el cementerio donde descansaba mi abuela. Llevé flores frescas, lavanda y romero, como las que ella usaba para hacer infusiones. Me senté junto a la lápida y saqué del bolso la cajita de té. La abrí frente a su nombre tallado en piedra y leí en voz baja la nota. Luego, saqué la piedra y la coloqué por un instante sobre la tumba, como un puente. No pedí nada. No esperaba respuestas. Solo ofrecí mi presencia, mi gratitud. Antes de irme, recogí la piedra y volví a guardarla, pero algo en mí sabía que no debía traerla de regreso como antes. Algo había cambiado. Tal vez ahora ella no era solo mía. Tal vez debía comenzar a compartir. Esa noche, al volver a la casa, comencé a escribir. Tomé un cuaderno en blanco, uno de tantos que mi abuela tenía guardados, y comencé con estas palabras. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que fue escondido con amor. No temas. Estás lista. Y con cada palabra que añadía, sentía que algo dentro de mí se organizaba, como si una parte dormida de mi alma empezara a recordar para qué había venido a este mundo. No para ser perfecta, no para tener todas las respuestas, sino para sostener la belleza de lo invisible, para mirar con esos ojos que Dios me dio. Así entendí que mi misión no era resolver un misterio, era vivirlo y dejar que otros algún día también lo encontraran. Pasaron los días y mi rutina comenzó a parecerse más a una peregrinación silenciosa que a una estadía temporal. Cada mañana me despertaba con el primer rayo de sol que entraba por la ventana del cuarto de mi abuela, y cada noche me acostaba después de haber leído al menos una carta más, una página más de sus cuadernos, un fragmento más de esa vida que ahora parecía entrelazada con la mía. La casa, que al principio parecía callada por la ausencia, ahora parecía viva, como si en cada rincón hubiera una presencia discreta que me acompañaba, me guiaba. No era un fantasma, no era una sombra, era más bien una calidez, como una brisa tibia que rozaba la nuca justo cuando uno duda. A veces me sorprendía sonriendo sin razón o hablando en voz baja, como si alguien realmente me escuchara. Y, en el fondo, sentía que sí. Una mañana, al preparar té, noté que el frasco de lavanda estaba casi vacío. Pensé en salir a comprar más, pero una voz dentro de mí me dijo que no hacía falta, que esa falta también era un mensaje. Entonces, en lugar de ir al mercado, me senté frente a la cajita y decidí escribir. Tomé el mismo cuaderno donde había empezado
a registrar mis pensamientos y añadí una nueva entrada. Cuando algo se acaba, puede ser el inicio de algo más. Quizás ya no necesite la banda para calmarme. Tal vez ahora me baste recordar el aroma. Y con esa frase entendí otra cosa, que muchas veces nos aferramos a los rituales sin ver que ellos fueron solo la puerta, que lo verdaderamente sagrado no es el objeto, sino lo que despierta en nosotros, que la piedra blanca, la nota, la cajita, eran puentes, no destinos. Ese día abrí la caja por enésima vez, pero esta vez lo hice con una intención distinta. No para buscar algo oculto, no para entender, sino para ofrecer. Tomé un papel en blanco, lo corté del tamaño de la nota original y escribí una frase mía, nacida de todo lo que estaba viviendo. No lo pensé demasiado, dejé que saliera sola. Si llegaste hasta aquí, es porque el amor te guió. No temas, lo que buscas también te está buscando. La doblé cuidadosamente, la puse dentro de la caja junto a la nota de mi abuela y a la piedra, y cerré la tapa con delicadeza. Me quedé un rato contemplándola, como si acabara de cerrar un capítulo, pero en el fondo sabía que no era el final, era solo una pausa. Esa misma tarde decidí ordenar el pequeño desván al fondo del patio. Mi abuela lo usaba para guardar herramientas, macetas viejas y cosas que ya casi no se usaban. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, pero también de recuerdos escondidos. Entre cajas y estantes encontré un baúl de madera con cerradura oxidada. No estaba cerrado, solo apoyado contra la pared, como esperando ser abierto. Dentro del baúl había álbumes de fotos, recortes de revistas, flores secas entre páginas y una caja pequeña de cartón. Al abrirla, descubrí algo inesperado, una colección de piedras. No como la mía, pero similares, de distintos tamaños, colores, texturas. Algunas tenían símbolos, otras palabras inscritas a mano. Una decía perdón, otra confianza, otra simplemente hoy. Comprendí con el corazón en la garganta que mi abuela había estado haciendo esto desde hacía mucho. Reunía objetos, frases, mensajes, como si cada uno fuera un hilo en una red invisible de significados, como si su vida hubiera sido un tejido de correspondencias sagradas. Y yo, sin saberlo, había sido elegida para continuar ese trabajo. No supe qué hacer al principio. Me senté en el piso de tierra del desván, con la caja de piedras sobre las piernas, y dejé que mis manos las recorrieran una a una. Cada una parecía vibrar de forma distinta, no con sonido, sino con presencia, como si esperaran ser encontradas por alguien. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez no debía quedarme con todo esto. Tal vez el sentido de encontrar era compartir. Esa noche escribí en mi cuaderno: no basta con recibir la luz, hay que llevarla a otros, a donde hace falta, como ella hizo conmigo. Y así, en silencio, supe lo que venía. No un final, ni siquiera un propósito cerrado. Era más bien una misión abierta, una invitación a compartir lo invisible, a dejar pequeñas notas, pequeñas piedras en los caminos de otros. Así como una vez, alguien dejó una nota para mí en una cajita de té olvidada en lo alto de una alacena. La idea de compartir lo que había encontrado no era algo que pudiera ejecutar de inmediato. No se trataba de salir a la calle a repartir piedras o escribir notas al azar.
Sentía que debía hacerlo con el mismo cuidado que mi abuela había tenido, con esa suavidad sagrada que distingue lo común de lo significativo. Y sobre todo, debía hacerlo desde un lugar real, íntimo, no por deber, sino por amor. Así que comencé por lo simple. Tomé algunas de las piedras del baúl, las que más me hablaban, y las coloqué en distintos rincones de la casa. No para esconderlas, sino para convertir cada espacio en un recordatorio. Una en el marco de la ventana donde ella miraba el amanecer. Otra sobre la repisa del baño donde guardaba sus aceites. Una más en la entrada, justo debajo de un cuenco de barro con pétalos secos. A cada una le añadí una nota breve, frases sin firma, como susurros. Aquí comienza la calma. Mira más despacio. Lo que perdiste aún te abraza. Y algo mágico ocurrió. La casa cambió otra vez. No en su forma, sino en su respiración. Cada rincón parecía despertar. Como si mi gesto hubiera activado una red dormida, una memoria secreta de los objetos, de las paredes, del polvo acumulado. No podía explicarlo, pero lo sentía. Mi abuela estaba ahí, no como una sombra, sino como una vibración que se mezclaba con la luz. Una tarde, después de escribir un rato, en el cuaderno decidí visitar el viejo roble del parque donde ella solía llevarme de niña. Llevé una piedra conmigo, la más lisa, la más blanca, y una nota que decía: si estás leyendo esto, alguien te pensó con amor. La dejé allí, entre las raíces, sin esperar que nadie la encontrara, pero con la certeza de que algún día alguien lo haría. No sabía si una niña, un anciano, una mujer cansada o un hombre en silencio. No importaba. La nota era semilla, como lo fue la que yo encontré. Ese gesto marcó el inicio de algo nuevo. Comencé a salir con una piedra en el bolsillo y un papel doblado en la cartera. No todos los días, solo cuando sentía el impulso. Algunas veces lo dejaba en un banco, otras en la mesa de una cafetería, dentro de un libro en la biblioteca o debajo de una taza vacía en una panadería de barrio. No firmaba nada, no explicaba nada, solo dejaba la frase y me iba. Lo que esperas ya camina hacia ti. No estás rota, estás transformándote. Sí, esa señal era para ti. Nunca supe si alguien las recogía. No buscaba pruebas, no necesitaba confirmaciones. Lo hacía como un acto de fe, como un eco del gesto de mi abuela. Y cada vez que lo hacía, una parte de mí se ordenaba, como si compartir mi herencia invisible la hiciera más real. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente a la iglesia del barrio. Estaba cerrada, pero una vela encendida en el altar lateral iluminaba el interior. Me detuve frente a la reja, sin saber por qué. Metí la mano en el bolsillo y encontré otra piedra. Sin pensarlo, la dejé allí, en el escalón, junto a una nota que había escrito hacía días, pero que aún no había entregado. Dios no se fue, solo está hablando más bajo. Y al dejarla, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Una emoción que no tenía nombre. Un llanto antiguo que no necesitaba salir, pero que fue escuchado de todos modos. Volví a casa con el corazón sereno, como si, al compartir, también estuviera sanando. Esa madrugada soñé con mi abuela de nuevo, pero esta vez no estaba sentada ni callada. Caminábamos juntas por un sendero de tierra
rodeado de flores secas. Ella sonreía y en sus manos llevaba una cajita. Al llegar a un claro, me la entregó, la abrí, esperando encontrar una nota, pero estaba vacía. La miré confundida y entonces ella me tocó el corazón muy suavemente y susurró: «Ahora la nota está en ti». Desperté con los ojos húmedos pero sin tristeza. Era una alegría serena, casi una reverencia. Mi misión ya no era encontrar, era continuar. Ser la próxima mano que escribe, la próxima alma que deja algo escondido para que alguien lo encuentre. Y allí, sola en aquel cuarto antiguo, comprendí. La cajita de té se había transformado. Ya no era un objeto, era un símbolo, un portal, un recordatorio de que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Y en ese silencio sagrado agradecí por haber sido elegida. Comencé a llevar un registro más consciente de mis gestos. Ya no solo escribía frases y dejaba piedras. Ahora, cada nota tenía una intención clara, un propósito sentido. Me sentaba en silencio, respiraba profundo y preguntaba en voz baja: ¿para quién será esta? Y algo dentro de mí, una intuición cálida, me guiaba. Así fue como escribí: «No es casualidad que hayas llegado hasta aquí». Y la dejé cuidadosamente doblada dentro de un libro de poesía en la biblioteca pública del barrio. Era un ejemplar viejo de páginas amarillas y portada descolorida. No sabía quién lo elegiría ni cuándo, pero lo dejé ahí como se planta una semilla, sabiendo que florecerá cuando sea su tiempo. Un día, mientras caminaba por el mercado de artesanos, pasé por un puesto de piedras naturales. Me detuve, no porque necesitara más. Ya tenía las de mi abuela, sino porque algo me atrajo. Una mujer de cabello blanco y ojos profundamente oscuros me recibió con una sonrisa que me recordó a Carmen. Sin decir mucho, me alcanzó una piedra pequeña, azul profundo, y dijo: «Esta es para el alma que ya aprendió a esperar». No pregunté precio, no pedí explicación. Solo la tomé y asentí. Sentí que aquel gesto no venía solo de ella, sino de algo mayor. Una confirmación, un nuevo paso. Esa piedra, al llegar a casa, no quiso quedarse en la caja con las demás. La coloqué sobre mi escritorio, al lado del cuaderno donde escribía mis notas, y desde entonces, cada vez que la miro, algo dentro de mí se ordena. Es como un faro, como si cada piedra tuviera su misión, su lenguaje, su forma de decir: «Aquí estoy». Con el paso de las semanas, también comencé a recibir señales. Pequeños hilos invisibles que confirmaban que lo que estaba haciendo no era en vano. Una mañana, al pasar por la iglesia del barrio, vi a una mujer sentada en los escalones, sosteniendo algo en sus manos. Me acerqué sin hacer ruido y reconocí la piedra que había dejado allí días atrás. La tenía contra el pecho, con los ojos cerrados, y murmuraba una oración. No me vio, no supe su historia, pero entendí que de alguna manera la nota había llegado al corazón indicado. Otro día, en una cafetería donde solía escribir, encontré pegado en la pared del baño un papel que no era parte de la decoración. Era una de mis frases, copiada a mano por alguien más. Sí, esa señal era para ti. Sonreí. Alguien la había leído, la había sentido y decidió compartirla otra vez, como una cadena silenciosa de consuelo y luz, como si las notas hubieran cobrado vida propia y ahora buscaran
por sí solas a quienes las necesitaban. Me di cuenta, entonces, de que mi abuela no era la única, que quizás en otros rincones del mundo otras manos también dejaban mensajes, también escuchaban el susurro de lo invisible, que había una red secreta, hecha de amor y delicadeza, unida por personas que, sin conocerse, hablaban el mismo idioma del alma. Eso me dio esperanza. No una esperanza eufórica, sino tranquila, profunda, de esas que se enraizan y no se van. Una noche, al volver de una caminata, encontré en la puerta de mi casa un sobre blanco, sin remitente. Lo levanté con cuidado, con esa mezcla de sorpresa y reverencia que uno tiene cuando intuye que algo especial ha llegado. Lo abrí sentada en la cocina, con la cajita de té al lado, como testigo silenciosa. Dentro había una hoja pequeña, doblada con esmero. En ella, escrito a mano, decía: «Gracias. No sé quién eres, pero me encontraste, y yo al fin me reconocí». No firmaba nadie, no había detalles, solo esa frase. Pero supe que era respuesta, que algo que había sembrado había dado fruto, que alguien, en algún momento, había recibido justo lo que necesitaba, y que había decidido devolverlo. Lloré, pero no por emoción desbordada. Fue un llanto calmo, como de lluvia que cae sobre tierra sedienta. Me sentí sostenida, acompañada, parte de algo mayor que no podía nombrar, pero que ahora sabía que existía. Después de eso, cada nota que escribía era también una oración, cada piedra que dejaba una bendición. Y aunque seguía sola en la casa de mi abuela, ya no me sentía sola. Ella seguía ahí, no en cuerpo, pero sí en esencia, en cada acto de amor silencioso, en cada gesto delicado, en cada palabra que brotaba desde el corazón, y yo, ahora, era puente. Con el paso de los días, fui comprendiendo que mi vida ya no regresaría a su forma anterior. No se debía a un cambio brusco en el mundo exterior, sino a una transformación profunda que se había despertado en mi interior. Algo se había encendido y no podía volver a apagarse. Era como si, al tocar aquella nota y sostener la piedra blanca, hubiera cruzado un umbral invisible, uno que divide el antes del después de manera silenciosa, pero definitiva. La casa también se había transformado. Ya no era simplemente la morada de mi abuela. Era un refugio sagrado, un lugar donde cada objeto parecía tener una historia que contar y cada sombra contenía una memoria esperando ser escuchada. Caminaba por sus pasillos como quien transita un santuario, tocando con respeto los marcos, los libros, las tazas, como si fueran reliquias, no por nostalgia, sino por presencia. Todo estaba vivo. Una mañana, mientras barría la galería trasera, el viento arrastró una hoja hasta mis pies. No era una hoja caída de un árbol. Era un papel delgado, arrugado, que se deslizó por debajo de la vieja mesa de costura. Al recogerlo, sentí una energía conocida. El papel estaba completamente en blanco, pero al sostenerlo entre los dedos, percibí el mismo calor suave que me recorrió al encontrar la primera nota. No era necesario que tuviera palabras escritas. Su silencio también era un mensaje. Comprendí que aquel papel me estaba esperando, no para que lo leyera, sino para que lo escribiera. Me senté con la piedra blanca entre las manos y dejé que mi respiración guiara el momento. No busqué inspiración, solo permití que el corazón se abriera.
Cuando tomé la pluma, la frase salió sin esfuerzo, como si ya hubiera estado escrita en algún lugar más profundo que la memoria. Hoy entendí que el silencio también habla, que no todo lo invisible está lejos, que a veces las respuestas no llegan como truenos, sino como suspiros. Doblé con cuidado el papel y lo guardé dentro del cuaderno donde venía escribiendo mi diario. No lo hice como quien archiva un recuerdo, sino como quien honra un encuentro. Sentía que cada palabra era una extensión de lo que mi abuela había iniciado. Ese día, algo nuevo comenzó a tomar forma. Un deseo silencioso de extender esta experiencia más allá de mí misma. Un impulso de compartir, no con todos, no abiertamente, sino con quienes también estaban buscando sin saberlo. No era caridad espiritual, era continuidad. Así como una vez ella me había dejado una nota, tal vez ahora yo debía hacer lo mismo para otros. En la tarde, al revisar las cartas antiguas, reencontré una que no tenía destinatario. Estaba escrita en tinta violeta, con letras suaves y en un papel más delgado que los demás. No llevaba fecha ni firma. El contenido era breve, pero tan íntimo que pareció estar dirigido a alguien específico. Las palabras hablaban de caminos rectos, de fuerza silenciosa, de ternura escondida tras una apariencia firme. Sentí que esas líneas eran un espejo de alguien que conocía muy bien, alguien cuya dulzura se había disuelto con el tiempo en una coraza de rutinas. Comprendí que esa carta tenía que ser entregada, no como una devolución, sino como un puente, como un acto de ternura silenciosa hacia alguien que, quizás, no sabía que también necesitaba ser encontrada. No había nombres, no hacía falta. La copié a mano en un papel nuevo, limpio, y la guardé en un sobre sin remitente. Solo añadí una palabra al reverso: recordá. Esa noche, al colocar el sobre la mesa, junto a la cajita de té, sentí una quietud profunda, como si la acción ya estuviera cumplida, aunque aún no se hubiese concretado del todo. El gesto ya había nacido. Unos días después, el cartero dejó una caja pequeña en la puerta. No tenía sello ni remitente. Al abrirla, encontré una taza antigua, blanca, con flores azules en el borde. Era idéntica a la que usaba mi abuela para servir el té. Dentro de la taza había una piedra gris, lisa, sin adornos, pero con una sola palabra escrita a mano: gracias. Sostuve la piedra contra el pecho sin buscar explicaciones. Aquello no era una respuesta, era una confirmación, una de esas que no necesitan explicación porque se sienten en lo más hondo del alma. No importaba quién la había enviado, ni cuándo, ni cómo. Lo que importaba era que el mensaje había viajado en ambas direcciones. Había sido recibido, había sido devuelto. A partir de entonces, ya no sentí que las cartas eran solo mensajes del pasado. Empecé a verlas como portales vivos, como parte de un diálogo continuo entre las almas que se cruzan en momentos precisos, aunque nunca se miren a los ojos. Las notas escondidas eran un lenguaje silencioso que iba más allá del tiempo. Y yo, sin quererlo del todo, me había convertido en parte de esa conversación. La cajita de té seguía en su lugar, siempre abierta, como un corazón disponible. Ya no era una reliquia del pasado. Era el centro de algo que apenas comenzaba. Las rutinas comenzaron a desaparecer sin que me diera cuenta. Los días ya no estaban marcados por horarios o listas de tareas,
sino por intuiciones. Me levantaba cuando el cuerpo lo pedía, escribía cuando el corazón me llamaba, salía cuando el viento parecía invitarme. El tiempo se volvió algo distinto, no lineal, no apurado. Era un tiempo blando, como si la casa misma respirara en un ritmo que yo apenas estaba aprendiendo a seguir. El altar improvisado con la cajita de té en el centro de la mesa seguía allí, rodeado ahora por pequeñas piedras, notas nuevas, hojas secas recogidas durante caminatas, pétalos caídos de los rosales que aún florecían en el jardín. Todo tenía su lugar. Nada era al azar. Incluso los objetos más sencillos comenzaban a cobrar una especie de presencia sagrada. Una taza vacía, una silla vacía, una hebra suelta de hilo. Todo parecía hablar en un idioma secreto que solo se comprendía si una estaba en silencio. Una mañana nublada, mientras revisaba una caja de botones antiguos, encontré entre ellos una pequeña cruz de madera, lisa, sin tallados, con una cinta deshilachada atada en uno de sus extremos. No recordaba haberla visto antes. La sostuve entre las manos durante un largo rato. No tenía marcas, ni fecha, ni firma. Pero como con las piedras, sentí que no estaba allí por casualidad. La llevé conmigo a la cocina y la coloqué junto a la cajita. Y por primera vez en muchos días, encendí una vela. No fue una ceremonia. No hubo palabras. Solo una llama pequeña parpadeando en medio de la mesa, entre los objetos que ahora parecían custodiarse unos a otros. Me senté frente a esa escena y respiré. No como una forma de meditación aprendida, sino como una rendición tranquila, como si, por fin, hubiera comprendido que no hacía falta entender todo para estar en paz. Esa misma tarde sentí el impulso de escribir algo distinto, no una nota para dejar en un libro, ni una frase para acompañar una piedra. Era algo más largo, una especie de carta sin destinatario, o tal vez con muchos. Una carta que empezaba con una sola línea: a quien encuentre esto cuando más lo necesite. Las palabras comenzaron a fluir, suaves pero firmes, como si ya estuvieran escritas en otro lugar y yo solo tuviera que prestar mi mano. Escribí sobre la espera, sobre la fe silenciosa, sobre lo que no se ve pero se siente. Hablé del consuelo que no viene de las respuestas, sino de las preguntas que aprenden a quedarse con nosotras sin hacernos daño, de la ternura escondida en los objetos viejos, de cómo una nota doblada en una caja puede sostener una vida entera. Cuando terminé, doblé la hoja con cuidado y la envolví en un pañuelo. La guardé en una caja pequeña, diferente a la de té, pero también antigua, y sentí que esa carta debía quedarse allí, en la casa. No para mí, sino para quien viniera después, porque sabía, en lo más hondo, que esta historia no terminaría conmigo, que alguna otra alma, algún día, abriría una puerta polvorienta, movería una cortina y sentiría el mismo llamado. Y entonces necesitaría encontrarla. Comencé a imaginar esa otra persona, no su rostro, no su nombre, solo su silencio, su búsqueda, su momento de duda o de cansancio. Y me vi a mí misma dejando huellas suaves en el polvo, como migas de pan para un alma perdida. No para guiarla, sino para decirle: yo también pasé por aquí. En las noches,
Antes de dormir, me gustaba sentarme frente al altar de la mesa con la luz apagada, dejando que la llama de la vela bailara sola. Cerraba los ojos y sentía como si mi abuela estuviera cerca, no como una presencia fantasmal, sino como una calidez que envolvía el aire. A veces pensaba en cómo habría sido su vida interior, cuántas cartas habría escrito sin enviar, cuántas oraciones murmuradas solo para que el cielo las oyera. Me di cuenta de que ella había sido muchas cosas: madre, abuela, mujer de su tiempo, pero también había sido guardiana, de símbolos, de saberes, de silencios, y que ahora, de algún modo que escapaba a la lógica, yo era parte de esa misma cadena, no por linaje, no por sangre, sino por destino. Una noche, mientras sostenía la cruz de madera entre los dedos, entendí que todas estas piezas, la nota, la piedra, las cartas, las frases escondidas, formaban una constelación, y que yo no tenía que trazar las líneas con precisión, solo mirar hacia arriba con los ojos del alma y confiar en que cada estrella estaba donde debía estar. Porque a veces lo más importante no es entender el mapa, sino sentir que se está caminando en la dirección correcta. Comencé a pasar más tiempo en el jardín, no como quien lo cuida, sino como quien lo escucha. Me sentaba junto al limonero viejo, ese que tantas veces había visto a mi abuela podar con paciencia, y simplemente observaba. Las hojas moviéndose con el viento, el zumbido tenue de algún insecto, el ritmo pausado con el que la sombra cambiaba de lugar a medida que pasaban las horas. Había algo profundamente sanador en esa lentitud. Un día, mientras recogía hojas secas del suelo, encontré una pequeña piedra diferente a las demás. Era rugosa, de color rojizo, con una grieta natural en forma de línea recta. No era bella en el sentido tradicional, pero me llamó la atención. La tomé y la sostuve entre las manos. No sentí el mismo calor de la piedra blanca, pero sí una especie de pulsación sutil, como un latido dormido. La llevé conmigo a la mesa y la coloqué junto a las otras. Por alguna razón, decidí no escribir nada para ella. Sentía que ya decía algo por sí sola. Era una piedra imperfecta, partida, pero entera. Como muchas de nosotras, como muchas historias que no se explican, pero se entienden con el corazón. Esa noche volví a leer algunas de las cartas antiguas de mi abuela, no buscando algo específico, sino acompañándome con sus palabras. Algunas hablaban de tiempos difíciles, de pérdidas, de dudas, pero incluso en las más tristes, siempre había un hilo de esperanza, una frase que sostenía, una imagen que iluminaba, como si, aún en su dolor, ella supiera que escribir era una forma de volver a empezar. Me di cuenta de que muchas de esas cartas nunca fueron enviadas. Eran pensamientos guardados, confesiones lanzadas al papel como si fuera un pozo sagrado. Y eso me hizo pensar en todas las cosas que yo también había callado con los años. No por miedo, sino por costumbre. Por no molestar, por parecer fuerte, por no dejar ver el temblor detrás de la sonrisa. Así que comencé a escribir para mí. No como quien documenta, sino como quien limpia. Frases sueltas, recuerdos que creía olvidados, sensaciones sin nombre. Lo escribía todo sin juzgar, sin buscar forma. Solo dejaba que las palabras salieran.
A veces, al terminar una página, la doblaba y la dejaba dentro de un frasco de vidrio que coloqué en una esquina del cuarto. No para guardar, sino para liberar. Y con cada página que soltaba, me sentía más liviana, más presente, más real. El tiempo seguía fluyendo con su ritmo secreto. La casa, el jardín, las cartas, la cajita, todo se había convertido en parte de un mismo latido. A veces me preguntaba si estaba viviendo un retiro, una especie de clausura espiritual. Pero no era eso. No me estaba aislando. Me estaba acercando a algo que siempre había estado ahí, pero que no había sabido ver. Una tarde, mientras ordenaba la alacena por simple costumbre, noté que una de las estanterías estaba floja. Al intentar ajustarla, vi que detrás de uno de los tablones había un pequeño hueco. Al meter la mano, encontré un papel doblado varias veces, seco por el paso del tiempo. Era más delgado que los demás. Al abrirlo, descubrí un mensaje muy breve, escrito con lápiz. Si llegaste hasta aquí, es porque no dejaste de escuchar. No había firma ni fecha, pero supe que era para mí. Me quedé mucho tiempo en silencio después de leerlo. No por sorpresa, no por emoción, sino por esa sensación rara de ser vista sin haber sido observada, de haber sido esperada. La nota no traía instrucciones ni revelaciones, solo una afirmación, un reconocimiento, una caricia invisible. Y en ese instante comprendí algo que cambió por completo la forma en que veía todo lo que había vivido en los últimos días. No estaba siguiendo pistas, no era una búsqueda, era una conversación sin ruido, sin urgencia, una danza entre presencias, entre generaciones, entre almas, una red tejida en lo invisible, en lo lento, en lo pequeño. Y yo no era la única que hablaba. La casa también respondía, el jardín también, el silencio también. Me senté frente a la cajita de té con esa nota en las manos y simplemente cerré los ojos. Ya no había preguntas, ya no había ansiedad. Solo un profundo agradecimiento por haber aprendido a mirar desde otro lugar. Los días comenzaron a fluir como una corriente serena. Ya no contaba las horas, ni marcaba los calendarios. Había abandonado la necesidad de medir el tiempo, como si de pronto hubiera comprendido que hay procesos que no caben en relojes ni en agendas. La casa respiraba conmigo y cada rincón era parte de una meditación continua, una comunión silenciosa con lo sagrado de lo cotidiano. Las notas que dejaba seguían naciendo, pero ya no necesitaba planificarlas. Llegaban solas, en medio de una caminata o mientras cocinaba. A veces eran frases muy cortas, otras veces solo una palabra, pero cada una venía con la certeza de que tenía un destino, aunque yo nunca supiera cuál. Una de esas mañanas, mientras recogía las hojas secas del patio, encontré una muy distinta. No era del limonero, ni del rosal, ni de ninguno de los árboles del jardín. Era más ancha, más dorada, y al tocarla, noté que estaba perfectamente seca, pero no quebradiza, como si hubiera sido conservada con delicadeza. No sabía cómo había llegado allí. Quizás el viento, quizás otra cosa. En cualquier caso, la tomé como una señal. Llevé esa hoja a la cocina, la coloqué sobre la mesa y me quedé observándola largo rato.
No tenía intención de escribir sobre ella ni de añadirle nada. Solo quería que estuviera allí, acompañando la cajita, la cruz de madera, las piedras, porque algo en ella me decía que también guardaba un mensaje, no en palabras, sino en forma. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que había hecho durante esas semanas era una forma de traducir lo invisible, de ponerle cuerpo al misterio. Cada piedra, cada papel, cada objeto encontrado era una forma de diálogo, no para entender con la mente, sino para recordar con el alma, como si, en lo más profundo, ya supiera todo desde antes, y lo único que necesitaba era escuchar. Ese día no escribí ninguna nota. En lugar de eso, tomé un pañuelo limpio, doblé con cuidado una de las cartas antiguas que aún no había leído y la guardé allí. No la elegí por su contenido, sino por el impulso del momento, como si fuera un mensaje que debía quedar reservado no para mí, sino para quien vendría después. Lo coloqué en un cajón de la habitación, junto a una piedra blanca y un pequeño dibujo que había hecho de niña, que todavía conservaba en una caja de colores rotos. Era mi forma de dejar un hilo más en la red invisible. No sabía si algún día alguien lo encontraría, pero eso no importaba. Lo importante era el gesto, el acto silencioso de confiar. Esa noche, mientras apagaba la vela del altar, sentí que había llegado a un punto distinto. No era el final, pero tampoco el centro. Era como estar en la orilla de algo, un borde, una frontera suave entre lo que fui y lo que estaba empezando a ser. Y por primera vez sentí el deseo de salir de la casa. No para irme, sino para volver distinta. Así que al día siguiente me vestí con ropa sencilla. Recogí una de las piedras, una nota nueva, y salí a caminar sin destino. Crucé el barrio, saludé en silencio a los rostros conocidos y dejé que los pasos me guiaran. Terminé en una estación de tren pequeña, casi vacía, con bancos de madera gastada y ventanas empañadas por la humedad de la mañana. Me senté y observé. No buscaba nada, no pensaba en nada, solo dejaba que el momento se abriera. Y cuando sentí que era el instante justo, dejé la nota bajo el banco, al lado de la piedra. No miré atrás. No esperé que nadie la tomara. Solo respiré hondo y regresé por donde había venido. El regreso fue distinto. Cada calle, cada casa parecía tener otro color. Tal vez porque ya no era la misma persona que había salido. Tal vez porque había entregado algo que me ataba. No lo supe, pero lo sentí. Al entrar nuevamente a la casa, me recibió ese aroma familiar de eucalipto y madera vieja. Era como si la casa me reconociera, como si también ella supiera que algo había cambiado. Me senté en la silla del comedor y cerré los ojos. Y entonces, en ese silencio absoluto, me vi a mí misma, años atrás, sentada frente a mi abuela, tomando té sin entender la profundidad de ese acto. Recordé sus manos, sus pausas, su mirada llena de algo que entonces no comprendía. Y me di cuenta de que todo esto, desde el inicio, había sido un acto de amor prolongado. Un amor que no se grita, que no se exige. Un amor que se deja escondido dentro de una cajita de té, esperando el momento justo para ser abierto. Con el paso de los días, ya no sentía la necesidad de escribir todo lo que vivía. Las palabras que antes llenaban páginas comenzaron a silenciarse suavemente dentro de mí.
No era olvido, era integración, como si ya no necesitara registrar lo sagrado porque se había vuelto parte de mi respiración. No estaba contando una historia, estaba dentro de ella. Los objetos de la casa seguían allí, pero habían dejado de parecer señales. Ahora eran compañía, testigos silenciosos. La cajita de té continuaba en su lugar, abierta sobre el paño bordado, pero ya no la abría cada día. No por desinterés, sino porque comprendí que su mensaje se había expandido más allá del papel. Se había transformado en presencia. Una mañana decidí subir al desván. Era el único espacio de la casa que no había explorado desde mi llegada. El aire allí era más seco, más detenido. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo dorado que flotaba en la luz que entraba por una pequeña ventana. Había cajas, apiladas, marcos sin cristal, pedazos de tela, libros antiguos y un baúl largo de madera con herrajes oxidados. Al abrirlo, encontré una mezcla de cosas aparentemente sin orden. Fotografías en blanco y negro, trozos de encaje, postales sin enviar, una botellita vacía que aún olía a lavanda. Pero entre todo eso, lo que llamó mi atención fue un cuaderno encuadernado a mano, con tapas de cartón grueso y una cinta de tela que marcaba una página justo en el centro. No tenía título ni fecha. En su interior, frases breves, pensamientos sueltos, párrafos incompletos y muchos espacios en blanco, como si los silencios fueran tan importantes como lo escrito. En la página marcada por la cinta leí una sola línea: cuando yo ya no esté, alguien seguirá escuchando por mí. Me quedé inmóvil, sentada en el suelo de madera crujiente, con el cuaderno sobre las rodillas. Aquella frase no traía instrucciones, ni nombres, ni promesas, pero me lo decía todo. Era una entrega, una confianza puesta en el tiempo, un traspaso invisible. Supe, en lo más profundo, que mi abuela no había dejado solo recuerdos. Había dejado un latido vivo, una frecuencia, una tarea. Bajé del desván, con el cuaderno entre las manos, y lo coloqué junto a la cajita, como quien devuelve algo a su altar. Ya no había nada que buscar. Todo lo importante estaba dentro de mí. A partir de entonces comencé a caminar más allá del barrio. Me sentía en paz, pero también sentía que había algo dentro de mí que pedía ser compartido de otra manera, ya no como una misión, sino como un eco. Llevaba una piedra en el bolsillo y una nota doblada en la cartera, sin saber cuándo ni dónde las dejaría. Solo caminaba, observaba, escuchaba. Una mañana nublada llegué a una pequeña estación de tren casi vacía. Me senté en uno de los bancos de madera, vieja y gastada, y miré el movimiento de las hojas en el andén. No pensaba en nada, no planeaba nada, solo estaba. Y en ese estar supe que era allí. Saqué la nota y la piedra. Las dejé con delicadeza bajo el banco, sin mirar a los lados. No para que alguien me viera, no para comprobar que funcionaría, solo porque lo sentí. En el camino de regreso noté que el mundo parecía más nítido. Las casas, los árboles, incluso los sonidos de los autos tenían otra textura. Tal vez no era el mundo el que había cambiado, sino mi forma de habitarlo. Al llegar, la casa me recibió con su aroma de madera tibia. Me senté en la mesa, encendí una vela y me permití recordar. Me vi de niña, sentada frente a mi abuela, tomando té sin comprender la profundidad de ese gesto cotidiano.
Recordé sus silencios, su forma de tocar las cosas, sus ojos siempre atentos a lo invisible. Y comprendí, sin lágrimas ni dramatismo, que todo lo que había vivido era un largo acto de amor. No un amor ruidoso, de palabras grandes, sino uno que se deja escondido en una cajita de té, esperando que alguien, un día cualquiera, lo encuentre. Al despertar esa mañana, no sentí urgencia por hacer nada. No había lista, no había meta, solo el suave deseo de permanecer en el silencio. La casa dormía conmigo, incluso después del amanecer. Caminé descalza hasta la cocina y preparé una infusión de menta, sin pensar demasiado. El vapor que subía de la taza parecía formar figuras por sí mismo, como si quisiera contarme algo. Me senté frente a la cajita de té, que seguía abierta sobre el paño bordado. No la toqué, solo la miré, reconociendo en su forma desgastada una belleza antigua. Había sido muchas cosas: recipiente, altar, misterio, espejo. Y ahora era simplemente ella, presencia. La cruz de madera seguía junto a ella, así como la hoja dorada y las piedras que había reunido. Todo se mantenía allí sin ser perturbado, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarme contemplar lo que había sembrado con cada gesto. Aquel día decidí no escribir, no salir, no ordenar. Pasé la mayor parte del tiempo caminando por la casa en silencio. Me detuve frente a las fotos antiguas, toqué los libros cerrados, acaricié los tejidos hechos a mano que colgaban de los respaldos de las sillas. Todo hablaba, no con palabras, sino con memoria, como si cada objeto recordara mejor que yo la historia que nos unía. Más tarde, salí al jardín y me senté bajo el limonero. Cerré los ojos y me entregué a esa brisa tibia que acariciaba las hojas. No hubo pensamientos, solo respiración, solo estar. Y en ese estado quieto, profundo, sentí algo que no esperaba. No era tristeza ni alegría, era certeza. Una comprensión sin forma. Ya no necesitaba buscar más. Lo que había comenzado como una limpieza de pertenencias se había convertido en una limpieza interior. Cada nota dejada, cada piedra compartida, cada palabra escrita había sido parte de un viaje hacia adentro, un regreso, un anclaje. Y ahora, todo estaba en su sitio. Esa noche encendí la última vela de la caja que había encontrado en la despensa. La coloqué frente a la cajita de té y me senté a observar la llama. No pedí señales, no deseé respuestas, solo agradecí por cada silencio compartido, por cada lágrima caída sin ruido, por cada pequeño milagro escondido entre las grietas de lo cotidiano. La luz danzaba suave, reflejándose en la piedra blanca. Por un instante, me pareció ver un resplandor distinto, no físico, no externo, sino una claridad que nacía desde dentro, una luz que no venía del fuego, sino del recuerdo. Me levanté y abrí la ventana. La noche estaba clara, el cielo lleno de estrellas. Respiré profundo y sentí que el aire también me abrazaba. Allí, parada en medio de la casa donde todo había comenzado, entendí que el legado de mi abuela no estaba en las cartas, ni en los objetos, ni siquiera en las palabras. Estaba en la forma en que ella había amado, en cómo había sembrado presencia en todo lo que tocaba, en su decisión de esconder mensajes no para ser encontrados, sino para que el alma que los necesitara los reconociera al sentirlos. Y yo
sin saberlo, había hecho lo mismo. Supe entonces que el momento de partir estaba cerca. No de marcharme con prisa ni con nostalgia, sino con serenidad, como quien cierra un libro sabiendo que cada página fue vivida. No era un final, era una pausa, un intervalo entre capítulos. Volví a la cocina y apagué la vela. La cera derretida se había detenido en una forma que recordaba una espiral. Sonreí. Todo lo esencial se repite. Todo lo esencial vuelve. Esa noche dormí con el corazón quieto. No soñé nada. O tal vez sí, pero no lo recordé. Solo desperté con una sensación suave de plenitud, como si el alma, durante la noche, hubiera hecho su propio viaje de regreso. Y así, sin buscarlo, me preparé para el último gesto. Me desperté con la luz filtrándose a través de las cortinas, tibia y silenciosa. El aire olía a lavanda y a madera antigua, como si la casa hubiera preparado su propia despedida. No sentí tristeza, solo una suave gratitud, como una manta ligera sobre los hombros. Sabía que era mi último día allí, no porque algo me obligara a irme, sino porque algo en mí había encontrado su cierre. Me moví por la casa como quien acaricia una piel querida. Toqué los marcos, cerré los cuadernos, alicé los manteles. Cada rincón parecía decir gracias sin palabras. Incluso las paredes tenían esa vibración amorosa que solo aparece cuando uno ha habitado un espacio con atención y presencia. En la cocina, preparé una última infusión. Esta vez, con las hierbas que quedaban mezcladas sin medida, lavanda, manzanilla, menta. No era una receta, era un gesto, una especie de ofrenda. Bebí lentamente, dejando que el calor recorriera cada parte de mí. Recordé todas las veces que mi abuela había hecho lo mismo, en silencio, como si preparar té fuera una forma de rezar. Frente a la cajita de té, me detuve. Estaba tal como la había dejado la noche anterior, abierta, serena, acompañada por las piedras, la cruz de madera, la hoja dorada. Me senté frente a ella y por primera vez en varios días escribí una nota. No era para dejar en ningún lugar, era para ella. Gracias por enseñarme a ver con los ojos del alma. Gracias por quedarte, incluso después. Gracias por confiar en que yo sabría continuar. La doblé y la coloqué dentro de la caja, junto a la primera nota que había encontrado. No como cierre, sino como continuación. Como quien suma una página más a un libro infinito. Después subí al cuarto, armé una pequeña maleta con lo justo, un cuaderno, una piedra, una bufanda de lana tejida por mi abuela. El resto debía quedarse. No por olvido, sino por respeto. Aquella casa no era un lugar para acumular, sino para recordar. Y los recuerdos, cuando son verdaderos, no necesitan ser llevados. Caminan con uno. Antes de salir, recorrí una vez más el jardín. Las flores seguían abriéndose, indiferentes al calendario. El limonero sostenía su sombra con dignidad. Todo estaba en orden, todo seguía. Me acerqué al árbol y dejé al pie de su tronco una última piedra blanca, sin nota. No hacía falta. Quien la encontrara, si algún día ocurría, sabría sentir lo que yo había sentido. Porque a veces las palabras sobran. Volví a entrar. Caminé hasta el centro de la sala y me detuve frente a la mesa. Apagué la vela. Cerré la cajita.
Acaricié la superficie con la palma abierta y la dejé exactamente donde la había encontrado. Sabía que, en algún otro momento, por alguna razón imposible de anticipar, alguien subiría a una banqueta, abriría la alacena y la descubriría. No era mi tarea saber cuándo, solo debía confiar. Antes de cruzar la puerta, respiré hondo. La casa no decía adiós, decía hasta luego. Sentí que no me iba, sino que algo de mí se quedaba. No como una presencia, sino como un hilo más en ese tejido invisible que ya habitaba el lugar. Un susurro más entre tantos otros. Caminé por el sendero de tierra que llevaba hasta la calle con paso lento, dejando que el viento me envolviera. No miré atrás. No hacía falta. La imagen estaba grabada en mí. Mientras me alejaba, comprendí que lo que había comenzado como una limpieza después de una pérdida había terminado siendo un encuentro profundo con la vida, que la nota en la caja no era un mensaje aislado, sino una puerta, una llave hacia un lenguaje secreto que solo se entiende cuando una está dispuesta a escuchar con todo el ser. Y así, con los ojos bien abiertos y el corazón en paz, seguí caminando, no hacia algo nuevo, sino hacia la misma vida de siempre, pero con otra mirada. La mirada que solo se despierta cuando uno encuentra, entre hojas secas y tazas olvidadas, la certeza de que Dios aún escribe y que algunos mensajes, los más importantes, llegan escondidos en una caja de té.